Bienvenidos a la agenda económica de este martes acá en CNN Chile, que nos muestra otra evidencia del alza de los precios, especialmente de los alimentos. La canasta básica ya supera 60.000 pesos y ha tenido un aumento de más de 23% en apenas un año. No solo eso, el Banco Mundial durante esta semana publicó que en Chile la pobreza subiría a 10,5%. Pero, según Libertad y Desarrollo, si se midiera hoy de acuerdo a la canasta básica, la pobreza en nuestro país sería más alta, sería de 11,9%. Este té yo lo compraba antes 4.500 pesos, que es un kilo, ¿ya? Y la canela, que yo hago los paquetitos, ahora este me costó 6.000 y tanto, 6.500 y tanto. Casi 2.000 pesos de diferencia para esta emprendedora que tiene un local en Maipú, que ha tenido que ir variando sus preferencias. Aparte ahora tú ya no estás buscando calidad, tú estás buscando economía. Y ahí está lo malo, porque por ejemplo en mi lugar yo siempre busco la calidad. ¿Te fijas? Porque igual en eso soy como media cuadrada. Pero yo creo que ya ahora voy a tener que empezar a ver la economía también. Porque simplemente el dinero ya no rinde como antes. Ella no es la única emprendedora que ha visto cómo los precios suben y suben. Los comerciantes llegan hasta Lo Valledor buscando mejores alternativas ante un complejo escenario económico. Todos los días sube algo. Ya tú vienes a comprar, no sé, pues si una margarina costaba 950 pesos, hoy día está 1.100 pesos. Y todos los días tengo que estar preguntando el precio porque todos los días sube un margen. Y hay que estar cambiando precio, pero hay muchas veces que uno no puede traspasarle eso al consumidor, así que uno tiene que quedarse con el mismo margen. Es que hay alimentos que simplemente no dan tregua. La margarina, que antes estaba más barata, ahora está más cara la margarina. Estaba a 1.000 y tanto, ahora está a 2.000, casi 3.000. ¿El pote de cuánto? De medio. La margarina tuvo una variación mensual de un 11,2% y un acumulado a 12 meses de más de un 31%. Ya no es posible encontrar una a menos de 200 pesos en su formato más pequeño. Los comerciantes aseguran que el alza ha sido paulatino. Se ha notado bastante un alza en todo lo que es los productos margarina, que nosotros acá por lo general es el producto más masivo, más que una mantequilla, por razones obvias, porque es un producto que sale más barato al consumidor final. Y aunque sigue siendo la alternativa más barata, duele más su compra en los últimos meses. Otro producto esencial que ha aumentado de precio es la leche en polvo. En un mes tuvo una variación de casi un 9% y en los últimos 12 meses de más de un 33%. El té no se ha quedado ajeno. También subió casi un 9% entre agosto y septiembre y más de un 20% en el último año. Y atención los amantes de esta infusión, porque los expertos no tienen buenas noticias. Es probable que también encontremos un aumento en el precio para el año 2023. Esto se debe por dos factores. Uno, porque el precio del té es dolarizado. De hecho, Chile, el 37% del té lo importa desde Sri Lanka y el 20% lo importa desde Kenia. Por lo tanto, esto, si viene importado, está dolarizado. Y también influye el cambio climático. Junto con el tomate y la zanahoria, la margarina, la leche en polvo y el té son los productos de la canasta básica de alimentos que más subieron de precio. Tenemos bienes específicos como la leche en polvo, que tiene como derivado principal la leche, la margarina, que tiene como derivado principal el aceite vegetal, y el té han incrementado su valor. Esto responde al alza en los fertilizantes que encarecen la cadena de producción, sumado también al alza en el precio del petróleo. Entonces, por lo tanto, seguimos viendo shocks en la oferta que encarecen los alimentos. Y por todo esto y el factor de las celebraciones 18eras es que la canasta básica de alimentos volvió a subir en el mes de septiembre, alcanzando una cifra récord. Llegó a poco más de 60.000 pesos por persona, es decir, en todo lo que va del año aumentó su valor unos 10.000 pesos, porque comenzó enero con casi 51.000. Tuvo una variación mensual de un 2,3% y ya tiene un acumulado a 12 meses de más de un 23%. El 90% de los elementos que componen la canasta básica de alimentos subió de precio durante el mes de septiembre, 71 de los 79 productos que la componen. Y lo hicieron en promedio un 3,2%, siendo el más alto el tomate con un 16,5%. Los precios en nuestro país no dan tregua, pero expertos y autoridades confían en tener mejores noticias en los próximos meses. El menor crecimiento de la inflación y las proyecciones
del ministro de Hacienda para este último trimestre del año evidencian que las presiones inflacionarias van a ir cediendo y esto podría impactar en la canasta básica de los próximos meses. Canasta básica que sigue siendo golpeada por la inflación. El aporte estatal, que llega a unos 3 millones de personas, está en más de 10.000 pesos por carga y subiría a más de 11.300 pesos debido al alza en el costo de los alimentos. Dentro de la actividad legislativa, lo más importante de este martes, al menos en el aspecto económico, es que comenzó la revisión en particular de la reforma tributaria. Veamos un compacto de lo más importante que se vio en la Comisión de Hacienda de los Diputados. Son 28 indicaciones que tienen 90 páginas de extensión. Yo creo que eso da una idea de la flexibilidad que ha tenido el Ejecutivo, porque pensemos que el proyecto original tenía, me parece que eran 244 páginas de extensión, estamos presentando 90 páginas de indicaciones, lo cual claramente señala que el Ejecutivo ha tenido bastante disposición a ir mejorando el proyecto y hacer los ajustes donde esté justificado. Los temas principales que están incluidos en esas indicaciones, en primer lugar, son las medidas en favor de la inversión que fueron anunciadas como parte del plan Invirtamos en Chile, en particular la aplicación de depreciación semi-instantánea en el 2023 y la creación de un fondo de créditos tributarios a asignarse anualmente a las empresas que estén desarrollando proyectos de inversión con un alto efecto multiplicador, las modificaciones a el tratamiento tributario de las rentas por arriendo de propiedades de FL2 y el otro es el cambio de la base de la tasa que se aplica que se aplicaba originalmente sobre utilidades retenidas y que ahora se aplica sobre impuestos retenidos. Creemos que ha sido un comienzo muy alentador, particularmente porque después de las diferencias que se produjeron en la votación en general hace 2 o 3 semanas atrás, los diputados, particularmente de Renovación Nacional, nos han planteado una disposición muy constructiva en esta discusión en particular. Hablamos del mercado laboral porque se espera que en 2023 esté algo más lento, sobre todo si la actividad también se empieza a enfriar mucho en nuestro país. De todas maneras, dentro de este escenario, minería y energía serían los rubros más dinámicos en contratar personas. Así al menos lo cree la empresa Robert Half en su guía salarial 2023 que nos detalla Francisca Bahamontes. Así es, bien interesante entonces el análisis que realiza esta consultora Robert Half con respecto al mercado laboral para el año 2023. Justamente presentaron la guía laboral para este año y en esta señalan y también concluyen que el mercado laboral en Chile va a apuntar de forma más directa al dinamismo estratégico para el próximo año. Esto considerando también los sucesos que han ocurrido en torno a la economía durante este año y también las proyecciones que son un poco negativas para el próximo año en esta materia. Algunos datos importantes que también recogió este análisis señala que el 48% de las empresas va a invertir en tecnología directamente para poder mejorar su funcionamiento, mientras que el 32% de las empresas encuestadas también señaló que van a contratar a personal justamente para aumentar la productividad de sus negocios o empresas. También se señalaba que el año pasado hubo una recuperación en cuanto a la contratación, teniendo en cuenta que el año 2020 fue bastante duro por la pandemia y que justamente ahora las empresas se enfrentan a un escenario bastante difícil con los temas económicos ya mencionados, la inflación, también la incertidumbre económica, por lo que las decisiones en materia de reclutamiento van a ir dirigidas más bien a la eficiencia operacional y también a la fortaleza analítica de los distintos postulantes, entonces, a los diversos puestos de trabajo que estas empresas puedan ofrecer. Los sectores más activos, según esta encuesta, entonces, la industria minera, la industria de la energía, manufacturas, alimentos, retail, finanzas e inversiones, y también los servicios que están dentro de las más dinámicas para este periodo.
Dentro también de este análisis se señala que hay algunas habilidades que sobresalen más que las otras. Sin duda acá comentaban los expertos que las habilidades técnicas son totalmente un plus a la hora de contratar a una persona, pero que sin duda también las habilidades blandas, las llamadas habilidades blandas, están siendo, también bastante ponderadas a la hora de escoger a una persona que opta a algún cargo en específico. Esto, por ejemplo, el liderazgo, también la capacidad de comunicarse asertivamente con sus compañeros, entre otros puntos que vamos a pasar a escuchar a continuación. El diferenciador que hoy día buscan las empresas son las llamadas habilidades blandas. El mercado laboral hoy día requiere, independiente de la industria, profesionales flexibles, capaces de integrar o liderar equipos de manera remota y que asuman conductas de autogestión. Nosotros consideramos que las industrias de minería, energía, manufactura, alimentos, retail, finanzas e inversiones y servicios estarían entre las más dinámicas y se espera que la tendencia se mantenga durante el 2023. En la actualidad, las organizaciones están colocando un especial énfasis al momento de reclutar su personal en que estos posean ciertas habilidades o destrezas que han sido denominadas como críticas. Entre ellas nos referimos a conceptos tales como trabajo en equipo, comunicación o liderazgo. Importante entonces tener en cuenta estos puntos para las empresas que justamente vayan a buscar contratar nuevo personal durante el próximo año. Ya lo decía este análisis, hay un 32% de empresas que justamente ya están pensando en reforzar a su personal para aumentar justamente la productividad y también la eficiencia en los puestos de trabajo. Otro punto a considerar también es cuáles son las opciones que las empresas entregan justamente a los trabajadores, no solamente el sueldo como ya lo mencionábamos, sino que también otros puntos, otros beneficios, la modalidad flexible e híbrida. También ahí se van configurando nuevas formas que algunas de ellas fueron heredadas desde los tiempos de pandemia, así que es importante también tenerlas en cuenta al momento de enfrentar lo complejo que va a ser también el escenario para el mercado laboral durante el año 2023. Seguimos hablando del mercado laboral en la agenda económica al regreso de la pausa, porque tal como ahora se cumplen 3 años de la crisis social del 18 de octubre de 2019, ese día también nació una iniciativa para disminuir la brecha salarial dentro de las empresas. ¿Cómo ha ido el desafío 10X? Se lo contamos al regreso. Muchas de las demandas surgidas tras el 18 de octubre de 2019 tienen que ver con el nivel de salarios en nuestro país. Y directamente relacionada con esa fecha, también se cumple el 3er aniversario del desafío 10X o 10 por, que significa que en una empresa nadie gane 10 veces más que la persona que recibe el sueldo más bajo. Y de hecho, ya hay más de 2.000 firmas adheridas a ese desafío. Conversamos al respecto con Cristian Maquena, que es el fundador del desafío 10X, a quien vemos en pantalla. Cristian, gracias por estar en la Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Feliz de conversar con ustedes, celebrando este aniversario de los 3 años del desafío 10X, que ya, como bien tú dijiste, suma más de 2.000 empresas que están ayudando a reducir la desigualdad desde la empresa. Sí, Cristian, cuéntanos cómo fue el origen del desafío 10X, porque fue al mismo tiempo que la crisis social de 2019. Sí, bueno, la verdad nacimos casi al mismo día porque surge de conversaciones en 2 grupos de empresarios. Uno son los empresarios del G100 y otros son los empresarios de empresas B, empresas que se preocupan no solamente de ganar plata, que es uno de los pilares que hace una empresa sostenible, pues los otros 2 pilares que permiten que las empresas sean sostenibles para el mundo es que sean socialmente rentables y medioambientalmente rentables. Ese es como el triple impacto. Pero bueno, me vi un poco en esos 2 grupos. Después del 18 de octubre se empezó a conversar de sueldo mínimo, de diferencias, y en el fondo habíamos un grupo de personas que estábamos de acuerdo que era importante, como que ese era tal vez el desafío más importante, y desde el punto de que los empresarios mejor podíamos ayudar a solucionar ese problema que se hizo más visible el 18 de octubre. Y lo bueno fue que cuando un problema se hace visible, que la gente haga algo para cambiarlo, es positivo. Y en ese sentido, como desafío de X, lo que buscamos es dar una señal de que se puede, y invitamos a la empresa a hacer 2 cosas. A pagar sueldos mínimos de al menos 22 UF
¿Por qué 22 UF? Porque bueno, en Chile una familia en situación de pobreza en promedio tiene como 4,3 miembros y un solo sostenedor. Entonces, para ese tipo de familias, 22 UF les permite salir de la pobreza, porque en el fondo nadie debiera trabajar para ser pobre. Eso es algo que no puede ser así y el sueldo mínimo actual no lo permite. Entonces, nosotros pusimos una vara más alta y esa es la primera invitación. Y la segunda invitación es a reducir la brecha entre quienes ganan más y quienes ganan menos a no más de 10 veces. Y ya, bueno, como tú decías, tenemos más de 2.000 empresas que se han adherido, hay empresas de todos los tamaños, de todas las regiones, de todos los rubros, por lo cual nadie puede decir que no se puede. Para cualquiera que diga eso, tenemos algún ejemplo de empresa que lo está haciendo, que lo está cumpliendo y que además le va bien. Cristian. Y la invitación es... Sí, en esta, especialmente la dimensión de la brecha salarial que no sea más allá de 10 veces. Uno tiende a pensar que lo primero fue que se elevaran los sueldos más bajos, pero ¿ha habido ejemplos al revés de que se hayan bajado los sueldos más altos para ajustarse a este parámetro? Han habido ejemplos, o sea, no son muchos, pero en el fondo yo conozco varias empresas que en el fondo que para poder hacer esos ajustes, en el fondo lo hicieron y al final el ambiente laboral mejora, el compromiso es mayor, pero no es la idea, o sea, la idea es nivelar para arriba, ojalá, o sea, bueno, cada uno se ajusta de la manera que mejor le acomode. Iba en ese sentido, Cristian, porque cuando partió este desafío inmediatamente vino la pandemia, ahora vamos a entrar también en una crisis económica importante, el mercado laboral hay que estarlo mirando con lupa, entonces las empresas que quizás quieran elevar los sueldos, pero pueden decir, saben que en estos momentos no podemos, pero queremos igual entrar en esta misma lógica de que disminuir la desigualdad. Puede darse el caso de que para entrar a este desafío puedan bajarse los sueldos más altos. Así es, o sea, en el fondo se puede, y lo que sí es importante tal vez clarificar que el desafío de X no pide que cumplas las dos cosas, en el fondo es una o la otra o las dos. Porque en el fondo cualquiera de las dos acciones ayudan a reducir la desigualdad. Obviamente si yo subo los sueldos a quienes ganan menos, estoy siendo un agente de cambio positivo para reducir la desigualdad. Si yo reduzco la brecha, también. Pero obviamente lo que más buscamos es que quienes menos ganan, ojalá ganen más. Así que como urgencia, tal vez lo más importante es que la gran mayoría se sume al desafío de las 22 UF mínima. Y lo que no quita que también se sumen más. Y otro punto importante a clarificar que no es la diferencia entre quien gana más y menos, porque eso sería una comparación injusta para empresas de distinto tamaño. En una empresa, y la comparación la invitamos a hacer entre el decil más bajo y el decil más alto. En una empresa de 10 personas sería justamente, o menos, la diferencia entre quien gana más y quien gana menos. Pero en empresas más grandes, en el fondo, con ya miles de empleados, la diferencia se mide entre el decil 10 y el decil 90 para que la comparación entre empresas grandes y pequeñas sea justa. Cristian, el desafío de pagar mejores salarios me parece que es estructural en cualquier país y es un desafío muy importante en Chile. ¿Tú crees que se está abordando de manera correcta, quizás también con otras iniciativas? Porque ganar un mayor salario impacta en todo, mejores pensiones, mejor acceso a salud, mejor acceso a distintos servicios. ¿Tú crees que se están haciendo otras iniciativas o estructuralmente también se están logrando mejores salarios en Chile? O sea, estructuralmente, ahí lamentablemente entre la pandemia y otras cosas se ha empeorado un poco en esos indicadores, no solamente un problema de Chile. La desigualdad y la pobreza ha aumentado y la desigualdad ha aumentado post pandemia. En el fondo son efectos que a veces suceden por la crisis. Ahora la tendencia antes de la pandemia y antes de la crisis es que veníamos mejorando. O sea, Chile había logrado reducir la desigualdad, había logrado reducir la pobreza, pero nunca es suficiente. Y está bien que nos preocupemos porque uno puede estar muy contento de que, no sé, pues, que en un plazo de tiempo, no sé, pues, en 30 años Chile haya reducido la pobreza de 40% a 10%, es para celebrarlo, pero 10% de pobreza igual es mucho. Significa que hay 1.700.000 personas viviendo en situación de pobreza y entonces, más allá de la celebración de haberla bajado, no podemos olvidarnos de ese 1.700.000 personas y por eso es importante que todos nos camiseteemos con este tipo de iniciativas que va más allá de que se suma el desafío de IX, o sea, solo por rescatar
un ejemplo reciente de una empresa que, bueno, ojalá se sume y tenemos que conversar con ellos porque están haciendo ejemplos muy buenos, pero el banco SI subió su salario mínimo a 900.000 pesos, o sea, incluso un esfuerzo más grande, y al igual que los empresarios de X, no sé, pues Casa Idea, Virutex, Rosen, en el fondo Viña Undurraga, hay muchos casos de que se puede en todas las industrias y esa es la invitación final, o sea, en el fondo, en un escenario hipotético donde todas las empresas se sumaran a esto, en un año podemos hacer más por reducir la desigualdad que tal vez 30 años de políticas públicas. Así que por eso es muy importante generar conciencia y que ojalá todo el empresariado se sume y al final es un círculo virtuoso, porque, no sé, casos específicos que es bien sorprendente, por ejemplo, Explora, que es una línea hotelera chilena maravillosa que está en muchos lugares del mundo, son tal vez los líderes en excursiones. Cuando ellos se metieron al desafío de X, vieron lo increíble que era subirle a los que estaban más abajo. Para la empresa significaba, no me acuerdo el número, pero en el fondo significaba un cambio. Iban a ganar menos, obviamente, por el cambio, así que fue un esfuerzo importante. Pero eso menos que ganaban era, no sé, pues si la empresa ganaba un 1 o un 2% menos al año, para los que ganaban menos significaba un aumento del 40%. Entonces, a veces un pequeño esfuerzo tiene un impacto gigante en quienes más lo necesitan. ¿Se puede al mismo tiempo pedirle a empresas que sacrifiquen márgenes, sacrifiquen el destino de las utilidades en beneficio de las personas y al mismo tiempo también que los trabajadores todos, digamos, saben que también para ganar un mejor salario yo puedo esforzarme más, puedo ser más productivo, puedo yo proponerme generar un mayor valor agregado y así también decir, ¿saben qué? Estoy aportando más, merezco una recompensa mejor a mi labor? ¿Se pueden hacer más cosas? Mira, muy buena pregunta, porque el sacrificio en verdad no es un verdadero dilema. Es cierto que en el corto plazo quien hace el ajuste va a ganar menos ese año o ese trimestre, pero al final lo que hemos visto a lo largo del tiempo, que las empresas que hacen este tipo de cambio son por lejos las que en el largo plazo mejor les va. Son las que más talento atraen, son las que menos rotación tienen, en el fondo van construyendo una cultura laboral que les permite ser mucho mejores. Y en el fondo, para el empresario que tiene que pensar su negocio en base a pagar poco, significa que tal vez tiene que pensar su modelo de negocio. Esta invitación es para empresas extraordinarias que tienen, en el fondo, más allá de que todos lo pueden cumplir, tal vez suena, pero en el fondo, tu modelo de negocio no debiera depender de pagar menos, ¿ya? Si estás en esa disyuntiva, significa que tal vez tu modelo de negocio necesita ser revisto y en el fondo, en el largo plazo está ultra demostrado que empresas con propósito, con triple impacto, que pagan bien, en el fondo que se preocupan de ser sostenibles, en el fondo, sobre todo a nivel social, les va mucho mejor. Entonces la invitación es, ok, te puede costar algo ahora, en el corto plazo, pero en el largo plazo las empresas que toman este tipo de medidas les va mucho mejor. Cristian Maquena, fundador del desafío 10 por o 10X. Gracias por estar en Agenda Económica. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Encantado cuando quieran. De esta forma terminamos la Agenda Económica de este 18 de octubre. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.